¿Qué decir de los grandes maestros de la pintura dominicana de mediados del siglo pasado? Talento, mucho talento. Artistas, grandes artistas. Hay que quitarse el sombrero. Que no quepa la menor duda, en República Dominicana hay talento para la pintura y la plástica. ¿Y cómo anda la escuela de plástica en la República Dominicana? Bien, gracias. Está en ruina. En cuanto a la galería de Eddie Guzmán, Eddie es un intelectual, él y su esposa son dos intelectuales, además tienen el privilegio de tener 3 hijas que son muy importantes en sus respectivos campos. Está Laura Guzmán, la cineasta, Hulda Guzmán, la pintora, y la tercera no recuerdo el nombre, pero ella es una interesante fotógrafa y ella está estudiando escultura y parece que tiene un porvenir abierto. Así que es una familia realmente sólida en cuanto al talento. Y esa diversidad ahí de grandes maestros que él tiene. Entonces, aparte de, yo no sabía que se trataba de una colección de un marchand d'art, crítico de arte, uno de los pioneros, vamos a decir, en cuanto a la difusión del gran arte dominicano, Emilín Soto. Yo me alegro que él la presente y uno puede lamentar que si tiene éxito esa presentación, esa colección se va a dispersar. En el espacio Mamey ahí, el Eddie Guzmán tiene una exposición de la migración del 20 y de los grandes pintores, ¿verdad? Sus alumnos, sus maestros. Y ahí está Celeste Walsh, Jaime Colson, Darío Suro, Paul Gudicelli, Giorgi Morel, Gilberto Hernández Ortega, Clara de Ledemas y Ada Balcácer. Está Ramírez Conde, Mario Ecker y otros fantasmas, como yo le diría. O sea, entonces, ¿qué opinión le merece a usted ese talento tan grande que hay aquí, que hubo, porque sigue habiendo todavía? Porque para mí una de las artes que anda mejor en este país es las artes plásticas, ¿verdad? Todavía hay una herencia muy grande. Bueno, yo, Celeste Bosigil, me gusta, bueno, me interesa particularmente porque nosotros le hemos hecho una exposición similar a esta como concepto y hemos hecho un catálogo maravilloso que le puedo obsequiar. Y Celeste Bosigil, que ha vivido mucho tiempo, porque ella por poco alcanza los 100 años, creo que se murió a 90 años más, ha sido una artista muy culta, privilegiada por nacimiento, porque era la hija de un presidente de la República, ha hecho excelentes estudios, estudió en Santiago de Cuba, mandaron su padre al exilio, estuvo en París, y luego ella 2 veces se fue a Estados Unidos para perfeccionar sus conocimientos. En los años, porque ella fundó su escuela en el 1924, había ido una vez a Estados Unidos, pero volvió a ir entre 1928 y 1930 para perfeccionarse. Ahora, lo que nos interesa mucho es que ella era una mujer muy culta, que conocía perfectamente lo que se estaba haciendo, es decir, la abstracción, ya había pasado el cubismo, el expresionismo, es decir, que todas esas corrientes de la modernidad, el surrealismo, pero ella eligió permanecer en el realismo. Ella lo eligió, pero ¿qué tipo de realismo? Ella fue una innovadora, fue la primera que se atrevió a pintar desnudos, modelos desnudos
femeninos y masculinos. Y además, no, ella, que era una mujer blanca, ella pintó mujeres mulatas, negras. Es decir, rompió con los prejuicios de esa pintura europeizante que había. Yo no sé, pero como que en la crítica, en la pintura, yo no sé, pero no se ha mencionado tanto. Bueno, de Mario Becker también. Bueno, Mario Becker, yo no lo situaría en el mismo nivel que ella. Ella nunca le habían hecho una exposición retrospectiva. La primera exposición, gran exposición, se le hizo uno yo creo que en los años 70, algo así, en Casas Reales, en el voluntariado, hubo algo, pero era muy parcial, mientras que la gran exposición la hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque no hay una metodología. Es decir, bueno, el arte dominicano tiene tales generaciones que hicieron tales aportes, y sin embargo tenemos un gran historiador que es Danilo de los Santos, y habría que ver cómo justamente tengamos a un gran historiador como es él, que contribuiría a mostrar el gran arte dominicano de una manera, vamos a decir, reflexiva y premeditada. ¿Y Ramírez Conde? Ramírez Conde, yo no creo que se puede. Él se murió demasiado joven. Pero dejó una gran obra. Dejó una obra, no dejó una gran obra. No dejó una gran obra. Si yo comparo con Jaime Colson, con Ada Balcácer, que gracias a Dios está viva, con Fernando Peña de Fillo, él dejó una obra importante, pero él, tal vez por su temperamento, porque no vivió lo suficiente, porque estuvo una época convulsa, y él fue un gran discípulo de Colson también, en cuanto al neorrealismo. ¿Y Suro? Bueno, Suro es inmenso. Suro es inmenso, pero es que cada uno de esos maestros tiene características distintas. El caso de Suro, él empezó casi como un campechano en La Vega, como un pintor de paisaje, y luego va a México y entonces se deslumbra ante el arte mexicano y el muralismo, y hace una pintura que tiene nexos con la pintura mexicana. Luego la vida, o su propia opción de vida, lo lleva a ser diplomático en los Estados Unidos, y entonces su obra se diversifica y él se va inspirando de la corriente y de los grandes pintores norteamericanos que descubre y disfruta. Entonces vamos a encontrar una obra de Darío Suro muy internacional. Sí, muy internacional. Muy internacional. Era un gran dibujante, y aparte de eso era en México, la pieza de él en México, con esos paisajes mexicanos. No, hermosísimos. Se puede considerar como cada etapa de Darío Suro es excelente. Eso es otro artista, otro maestro que habría que exponer, pero se necesitaría un museo entero para él. Bueno. Sí, claro. Entonces, y el teórico también, porque hubo su libro sobre arte dominicano, también es muy interesante. Entonces, Gauss-Sachs, bueno, Gauss-Sachs es incomparable. Gauss-Sachs, antes de llegar a la República Dominicana, sí era un buen pintor. Excelente dibujante, muy buen pintor, con escuela, como son los europeos, pero es ahí. Aquí es el choque del trópico, el choque del clima, del sol, de los paisajes y de las mujeres. Bueno. Fue muy importante para él. Muy importante. No fue muy importante, porque, vamos a decir, su sensualidad se despertó,
Bueno, sí, se podría decir, con las mujeres dominicanas, y son incomparables, como Gaussac representa a las mujeres, es una maravilla. Como, entonces, hablamos de los paisajes también. Es que cualquier trazo de Gaussac, si se trata de un trazo, es una obra maestra. Yo quiero cerrar, doña María, en esta exposición con una artista también muy variada para mí, sorprendente, que es Ada Balcácer. Ah, no, bueno, Ada Balcácer es un monstruo sagrado. Y sigue todavía. Sigue siendo un monstruo sagrado. Se puso a hacer una nueva vida exitosa a más de 70 años yéndose a Miami. Y es una mujer llena de proyectos, que yo no sé si lo podrá hacer todo, pero increíble. No, Ada Balcácer es la gran intérprete de la luz, de la naturaleza, o nuevamente del ser humano, de la mujer, del hombre también. Es el talento de Ada Balcácer es un talento totalizante, centrado justamente en la naturaleza. Pues no, muchas gracias. Bueno, gracias a usted y qué placer encontrarlo después de tanto tiempo. Bueno. Quisiera empezar a hablar, vamos a empezar a hablar por el inicio de todo esto, el proyecto. Sabe que nosotros, mi esposa y yo, Silvia, cuando tuvimos galería en los años 90, una galería que se llamaba, primero comenzó como Salón de Arte y Arquitectura, luego se llamó Macana. En la Hosto. En la Hosto, frente a las ruinas de San Francisco. Y se quemó de un fuego de un vecino. Y eran años difíciles, pero años muy felices. Tuvimos ahí 9 años y es tan grato recordar esos años, todo lo que hicimos, toda la gente que iniciamos en el arte. Hicimos su primera exposición a Raúl Recio, a Yolandita Naranjo. De alguna manera descubrieron el talento emergente en ese entonces. En ese entonces, y eso es una gran satisfacción. Y me quedaba ese bichito todavía, y entonces tenía tantos años sin practicar este oficio. Y hemos reencontrado a Alejandro Ruiz, que es el propietario de Mamey, y él fue el que me ofreció y me dijo, Eddie, pero venga a trabajar con nosotros en las galerías. Y nos asociamos en los dos espacios, y hice los interiores de que era la casa de don Emilio Rodríguez de Morices, su abuelo, y él, en memoria de su abuelo y de toda la cultura que tantos años que recabó, ese gran recopilador de historias de toda índole, pues en memoria de él, Alejandro ha hecho una librería de autores caribeños especialmente, donde se trata de rescatar el sentido antillano, ¿no? Que era el sueño de Hosto, Betance, Martí, Luperón. En este proyecto aquí específicamente de galería, o sea, ¿cuál es el concepto, la visión que tú tienes de este proyecto? Tenemos dos espacios. Entonces, hay un espacio que se llama la Galería Mamey y este otro espacio que es la sala que honra a don Emilio Rodríguez de Morices. En esta sala tenemos los grandes maestros dominicanos. Creemos que con esa dualidad de tener en la Galería Mamey el arte emergente, el arte joven, el talento... el arte contemporáneo. Contemporáneo, irrespetuoso, distinto, loco, como tú le quieras llamar. Y aquí los grandes maestros que sirvan. Entonces creo que con ese balance se puede crear entre esos dos mundos. Creo que ahí radica el interés. Cuando tú hablas de los grandes maestros en esta exposición, ¿a quiénes tú te refieres y qué año estamos hablando? Fíjate, aquí no había escuela de bellas artes hasta el 1939, que se creó con la llegada de los emigrantes
básicamente españoles que vinieron huyendo de la guerra, emigraron fruto de la guerra civil española. Muchos de ellos fueron a campos de concentración en el sur de Francia y ahí se embarcaron, como Gausage, que llegó con 50 centavos y un hijo de la mano. Grandes talentos como él, que había expuesto en París con Picasso, con grandes. Y fue una carrera, digamos, truncada, porque de repente, sin nada, sin ningún apoyo de ningún tipo, en una isla del Caribe, sueltos así, pues siguieron con su talento. Asimismo llegó Hausdorff, huyendo de la persecución nazi en Alemania, Manolo Pascual, De la Zanetti, y ellos forjaron la Escuela de Bellas Artes. Entonces los maestros, lo que llamamos los maestros, son esos inmigrantes y sus alumnos dominicanos ya en primera y segunda y generación. esos alumnos dominicanos, ¿a quién tú resaltas aquí dentro de esta exposición? Bueno, tenemos a Hernández Ortega, tenemos a Paul Giudicelli, Clara Ledesma, Ada Balcácer, que es la única viva de ese grupo, que está todavía viva y acabando en Miami. ¿Y Oviedo no pertenece a ese grupo? Oviedo, realmente no. Oviedo se formó más tarde, fue un autodidacta. No, él no pertenece a esa. ¿Qué agregar, qué decir que no haya visto el ojo lúcido de María Ugarte, periodista y académica de origen español? La fenecida crítica vaticinó que la historia de los grandes maestros de la pintura dominicana está relacionada a los sucesos que sacudieron el viejo continente a finales de la década del 30, a los años de la Guerra Civil en España y a la Segunda Guerra Mundial. Ella consideró que estos sucesos trajeron a República Dominicana una oleada de inquietudes en los nutridos grupos de exiliados. Llegaron artistas, algunos con experiencia y fama, otros jóvenes y luchadores, invadieron el mundo cultural dominicano, sacando de la inercia las artes plásticas del país. Ella considera que por esa forma o de esa manera se crea la Escuela de Bellas Artes. Aparecen vocaciones por donde quiera y en las aulas de la nueva academia se forman talentos que rápidamente se crean un nombre. Aparece una nueva generación vigorosa que sustituye poco a poco a los maestros que mueren o se van. Mira, entonces... Este es un dibujo de George Hausdorff, el alemán, extraordinario, y creemos que es un retrato de Salomón Jorge, el médico de Santiago, el que era el papá de Jean-Louis Jorge. Ah, sí. Sí, ese es un retrato. Danilo de los Santos me asegura que ese es el doctor Jorge. Darío Suro. Darío Suro es un pintor vegano, fue diplomático y tuvo muchas épocas y muchos movimientos. Era aún ya viejo, el más joven de todos los pintores. Era aparte de súper simpático, era genial. Ah, ¿tú lo conociste? Él, sí, lo conocí. Él cogió clases y fue amigo de Siqueiros y Orozco en México, en su estadía como diplomático en México. Y esta es una de las obras, tal vez la única obra que tú puedas conseguir de Darío Suro. Hizo a lo mejor 3 o 4 en México, y este es de ese periodo mexicano. Este es un Gausage que te mencionaba de la época rojo, cian y blanco. Aquí, esto es un guache sobre papel.
el papel hace el rojo. Y fíjate que solamente está, aparte del lápiz, del crayón, está solamente el blanco y el cian. Eso era lo que te decía de ese movimiento que tuvo años solamente trabajando con esos colores, que trajo con él del movimiento de la Bauhaus, que era el movimiento reinante en el mundo del arte. Y es interesante ahí cómo se mezcla lo figurativo y la desfiguración. O sea, cómo se trabaja eso en el trazo del dibujo. Y cómo se encanta él con el espíritu del trópico. Fíjate, eso es Sí, y mucha libertad tiene mucha ese cuadro. libertad. Mucha libertad. Eso es una joya. Sí, un cuadro de muchísima libertad. ¿Y estos bodegones? Esto es Mariano Sánchez a la derecha aquí y Joseph Gausage a la izquierda. Fíjate la diferencia entre esta obra del maestro Gausage con muy poco trazo, pero muy espontánea, esta otra mucho más acabada, ambas con una belleza completamente distinta, ¿no? Este bodegón es hermosísimo. Mira esos rojos, que es intenso. Este es Virgilio Méndez. Y fíjate que es al estilo de un ícono religioso ruso. Sí, sí. Hay una referencia inmediata ahí, pero con unos personajes, la Sagrada Familia, ¿no? Sí. Pero en negros. Sí, pues hay pero como, negros. Exactamente, porque el concepto tiene como algo, si se quiere, bíblico, ¿verdad? De la pintura, vamos a decir, la iconografía religiosa. Esto es una obra de los años 70. De los 70. Sí. Ok. De los 70. Y este cuadro que no tiene ese Eligio Pichardo. Ese de Pichardo, ese es el maestro Pichardo. Sí, sí. Y Paul Giudicelli otra vez, volviendo otra vez a la abstracción geométrica, pero de una factura impresionante esa pieza. Gausage aquí otra vez, Ramírez Conde. Ramírez Conde. Y tenemos algunas piezas en la colección de un artista cubano llamado René Portacarrero. Este cuadro que está aquí. Sí, ese y otro. Es el único que tú tienes de René. No, ¿Y por qué tú tienes ese cuadro de René? ¿René trabajó aquí, pintó aquí? No, pero fue favorito entre los coleccionistas dominicanos. Ok. Y nada, es una colección, digamos, antillana, no hay que ser tan puristas. Vamos a ver, para cerrar, los cuadros del maestro Ortega, cuando tú tienes que... Llegó también en esa misma época como emigrante. De la Guerra Civil Española. Correcto. Y tuvo pocos años aquí. De aquí se fue a Haití y de Haití a Puerto Rico. Y en Puerto Rico fue que se hizo realmente famoso y tuvo una galería llamada Antilla y luego la Galería Botello, como si, muy extra famosa. Este es un autorretrato de Hernández Ortega. Que precisamente, mira qué característico, siempre elongaba las manos, no siempre, pero cuando había algún instrumento musical, o en este caso el pincel, ¿no? Pero es él.
Sí, formó parte de esa escuela. Y otro que se me olvidaba mencionar, muy importante, es Eugenio Fernández Granel, que llegó como violinista. No era artista, pero tenía un talento tan grande. Y él sí formó parte de ese movimiento que forjó la Escuela Pictórica Dominicana. Y sin embargo, iban y estudiaban con Giorgi Morel, por ejemplo, que era un ser de otro mundo. Aquí, por ejemplo, de los pintores que tú tienes y los cuadros, ¿cuáles pinturas aquí tú podrías como resaltar así, que sean, vamos a decir, de tu preferencia en términos particulares? Hay muchas, especialmente Giudicelli es uno de mis favoritos. Paul Giudicelli formó parte de ese movimiento geométrico moderno muy común a toda Latinoamérica y es de mis favoritos. Joseph Gaussage es también. Joseph Gaussage llegó aquí y él venía formado por el movimiento de la Bauhaus, o sea, con los colores puros, o sea, rojo, cian, blanco. Y él adaptó, y sus primeros años aquí, siempre todo lo que pintó y dibujó fueron en rojo, cian y blanco. Es extraordinario. Aquí hay un dibujo, o varios, con esa técnica, con esos colores. Yo tengo... entre mi colección privada tengo el famoso letrero de Gloria. No sé si tú te acuerdas de la mercería Gloria, frente a Domingo Super Cerveza, en la Padre Villini, esquina Pablo Hincado. Pablo Hincado, sí. No me recuerdo el sitio, pero sé dónde. Había una mercería que tenía un letrero. Ese letrero yo lo compré en los años 80, enamorado del letrero. Yo no sabía de quién era. Y el letrero es de Gaussage. ¿Cómo tú logras obtener esta variedad de cuadros de grandes maestros? Coleccionistas que por su edad pues quieren tal vez organizar su legado, ¿no? Y muy a su pesar ponen su colección a la venta. Pero la coleccionaron con mucho cariño y mucho amor y son piezas realmente de mucha categoría.